El doctor Spurrier nos hablará sobre el sistema de clasificación del Z-score en antropometría e interpretación de resultados. Cedo la palabra al doctor Spurrier. Muchas gracias, Judith, por tus hermosas palabras y tanto tu preámbulo, que realmente es importante, y sobre todo pues lo que estamos viviendo en Venezuela en este momento, pues la situación difícil que estamos viviendo. Pero bueno, me corresponde hablar de todo lo que sería el sistema de clasificación Z-score o el sistema de puntuación Z-score y cómo se puede utilizar en antropometría y cómo se puede interpretar. Mi idea no es que esto sea una clase de estadística en la cual la gente no entienda o sea algo así como en las nebulosas, sino tratar de bajarlo a tierra para que realmente pues todos nuestros estudiantes, por un lado, pues el personal de enfermería o cualquier otro profesional de salud que esté pues trabajando en el área de antropometría, tenga una primera aproximación a lo que son el Z-score o los valores Z. Para ello, vamos a trabajar unos conceptos básicos estadísticos muy básicos para entender qué es eso, cómo se utiliza en nutrición, que son los patrones de referencia, que muy bien Judith estaba hablando, pues cómo esos patrones evolucionaron, cómo ese Z-score o sistema de puntuación, qué significa y cómo se puede sacar, cuáles son los puntos de corte, muy en general, porque también para cada país y cada región existen diferentes denominaciones de lo que están haciendo a esos puntos de corte. ¿Cómo hacerlo? Pues que no es que vamos a hacer las fórmulas y sacarlo así todo matemático, porque ya hoy en día existen todo lo que son calculadoras, y cómo la transformación digital pues nos hace que todo eso nosotros lo podamos hacer en un móvil. Okay, no hace falta, sino que realmente pues llegar a todo lo que es digitalización. Entonces, comenzamos. ¿Qué es una distribución normal o una curva normal? ¿Qué es eso? Pues cuando uno estudia la mayoría de los fenómenos o las muestras en todo lo que son áreas naturales, sociales o biológicas, pues se dieron cuenta ya, imagínense, en 1733, de que se comportaba o se distribuía de una manera característica, no importa cómo uno hiciera, pues qué tipo de muestras tomaran, las muestras se comportaba de una manera característica en la cual había un punto medio donde estaba la mayoría de las frecuencias o los valores que estábamos viendo, y luego se distribuía a través de ese punto de medio o por encima o por debajo. Eso, pues ya en 1733, este hombre, Abraham Moïse, ya había sacado y había calculado de cómo se comportaban todas esas muestras y lo llamaron la distribución normal o la manera normal como se distribuía, y después posteriormente tomó el nombre de curva de Gauss, que probablemente ustedes también la han oído nombrar. ¿Cuál es la característica que presenta? Que una vez que esta distribución se comporta de esta manera, uno puede ver que tiene un patrón central que se llama media, que es la medida central, que existen tres: media, mediana y moda, que cuando estamos hablando de una curva normal clásica, las tres coinciden. Y luego tenemos lo que serían dispersión a los lados de la media, tanto el lado derecho o el lado izquierdo, que es lo que se llaman desviaciones estándar. Y cuando uno calculaba, aquí está la formulota, no la voy a describir ahorita, pero cuando uno calculaba las desviaciones estándar, lo que era característico que con respecto a la media, cuando uno estaba entre -1 y +1 desviación estándar, representaba o caía el 68% de esa muestra. Nuevamente números generales. Cuando uno estaba entre -2 y +2 desviaciones estándares, pues caía el 95%, representaba el 95% de las muestras,
Y cuando pues estaba el rango entre -3 desviaciones y +3 desviaciones, representaba el 99% de la muestra. Fíjense que esto es cómo se comporta la curva normal y no importa lo que ustedes puedan medir, pues guarda esta relación si caen entre +-1, +-2 o +-3 desviaciones estándares. Entonces, este es el primer concepto de que pues existe este patrón de distribución con estas características. Luego vamos a hablar de los percentiles, que es la manera tradicional de comparación cuando estábamos hablando, cuando se hacían las comparaciones de los patrones de referencia. Y de esa curva que estaba hablando, pues imagínense lo que uno lo puede dividir en 100 pedacitos, que son los percentiles, y la mitad de la curva o el patrón, lo que podríamos llamar el punto medio, es el percentil 50. Entonces, cuando uno utilizaba o utiliza el método tradicional, pues compara ese sujeto, lo que nosotros en este momento estamos comparando, con respecto al patrón que nosotros de estudio, el patrón de referencia, y lo expresamos en porcentaje. Entonces, pues, ¿dónde estaría lo que nosotros, el punto que estamos buscando con respecto a ese patrón? Ahora lo voy a poner en algo que sí es entendible para todos los estudiantes y todos nosotros que hemos presentado examen. Imagínense que nosotros, pues 100 personas presentaron un examen y nos dieron las notas. Una persona obtuvo la nota que está en el percentil 10. Eso significa que de 100 personas, 9 estaban por debajo de él y 90 estaba por encima de él. Quiere decir que esa nota pues no fue buena. ¿Okay? Pero si otra persona sacó una nota que está en el percentil 90, eso significa que 89 está por encima de las 89 personas sobre 100 y solamente 10 personas están por encima de él. Lo que quiere decir que realmente fue una buena nota. Entonces, los percentiles nos ayudaban a ver dónde estábamos dentro de esa curva, ¿ok? Y nosotros la graficábamos en las, pues todo lo que son las gráficas en este momento con los patrones de referencia en percentiles y pues edad cronológica la llevábamos con respecto, en este caso esta es una edad longitud o edad talla, y la llevábamos al punto donde estaba, en este caso la talla, y nos daba lo que se llama una coordenada. Y entonces nosotros podíamos decir que estábamos, por ejemplo, si este fuera el punto, entre el 15 y el 50. Entonces, como ustedes podrán ver, son números muy gruesos, pero le dicen, usted está entre esto y esto, pero uno no sabe exactamente qué tan arriba o tan abajo, entre el 15 y el 50, ¿ok? Y de esa manera nosotros lo poníamos. Estos que están acá son los patrones de referencia que se están utilizando. Una vez entendido esto, vamos a hablar qué es el Z-score. Y tiene que ver nuevamente, o la puntuación Z, y tiene que ver nuevamente con la curva normal. Entonces, en este sistema de puntuación, pues lo que nosotros tratamos de ver es cómo está, pues nuevamente ese sujeto que estamos estudiando y comparado con la media de todo lo que sería el patrón de referencia y vemos en qué punto está ubicado. Entonces, el Z-score o la puntuación Z son las desviaciones estándares que hablábamos anteriormente, que entre una y otra existían pues rangos pues muy claros de dónde caía la población. Entonces, fíjense que en este sistema de puntuación, la media la denominamos 0, y 0 no significa que no hay, sino que está en el punto medio. Y fíjense que todo lo que esté a la derecha de la curva es positivo con respecto a la Z, que es más un Z, más 2Z, más 3Z, que corresponden a desviaciones estándares, más 1, más 2, más 3 desviaciones estándares. Y todo lo que esté a la izquierda de la curva son menos 1, menos 2, menos 3Z. Lo importante de este sistema de clasificación
es que si uno cae entre -1 más 1, ya sabemos que es un 68%, y así sucesivamente, como lo explicamos la vez anterior. Modo, vamos a llamarlo rápido para que ustedes vean dónde salen estos números, pues en un sistema de puntuación es el valor, pues la persona que nosotros estamos en este momento evaluando, le restamos la media y lo dividimos sobre la desviación estándar. Entonces, para poner un ejemplo práctico para que ustedes vean por qué es negativo y por qué es positivo, imagínense una muestra de 100 personas en la cual tienen una media que es 20 y una desviación estándar es 5. Entonces, si hay una persona que está en 15, usted dice cuál es el Z que tiene esa persona, pues divide el valor menos medias y sobre desviación estándar y le da el valor. Si está en 30, que está por encima de la media, tal cual el valor menos media sobre desviación estándar y lo ubica claramente. Aquí lo importante es que son patrones que decimales y yo puedo tener 2.33 desviaciones estándar o menos 1.67 desviaciones estándar. Fíjense que esto es mucho más exacto y tiene concordancia con los percentiles porque estamos hablando en porcentaje donde está dentro de la curva, pero este es mucho más exacto. Mientras que el otro, como estábamos hablando, está entre el 15 y el 25, entre el 15 y el 50. Aquí se lo dan exacto. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante de recordar es que la media corresponde al 0. Todo lo que sea negativo en Z, que estamos hablando en desviaciones estándares, está por debajo o a la izquierda de la media, y todo lo que sea positivo está por encima de la media. Hasta aquí pues lo vamos entendiendo. Ahora, ¿contra qué comparamos? ¿No? Esa es la pregunta que uno hace, porque todo esto estamos comparando contra un algo. Fíjense que en este momento lo estamos haciendo con el estudio multicéntrico que comenzó en 1997, pero vámonos un poquito a la historia. En 1977, el Centro Nacional de Estadística de Estados Unidos sacó un patrón que lo utilizaban para ellos, en el cual la Organización Mundial de la Salud lo adoptó en ese momento y empezaron a utilizarlo como el patrón, lo que en teoría era contra qué compararnos, pero a medida que iba pasando el tiempo nos dimos cuenta que no era lo correcto, pues que había sesgo. Básicamente porque pues las personas que eligieron para levantar el patrón pues representaban mucho lo que era Estados Unidos y cuando uno lo trataba de llevar a nivel mundial, pues no era lo correcto. En esa época, estamos hablando de los 70, 80, 90, cada país trató de sacar su propio patrón. Entonces nosotros teníamos el estudio transversal Caracas, Colombia tenía el suyo, Europa tenía tal, y de esa manera se comparaban los niños dentro del país, pero cuando uno trataba de decir, ajá, ¿cómo está el mío con respecto al tuyo? Nadie sabía, porque no había, pues los patrones no eran, habían diferencias y no eran comparables. No puedo comparar peras con manzanas o naranjas con lechosas. Eso no se podía comparar y esa fue la razón por la cual en 1997 la Organización Mundial de la Salud pues empezó a trabajar en un estudio multicéntrico en los cuales agarraron 8.440 niños de diferentes continentes multiétnicos para conseguir una población de referencia en condiciones favorables. Y como muy bien dijo la doctora Judith Barroso, el objetivo era que cuando pues en condiciones ideales, no importa en qué parte del mundo estés, uno, pues si le das todas las condiciones ideales, con todo el patrón genético que uno tiene, uno debería crecer de manera similar. En otras palabras, éramos comparables. Y de esa manera, en el 2006, 2007, sale el estudio multicéntrico o el patrón de referencia de comparación. Entonces, cuando estamos hablando con valores Z, y tenemos curvas normales, nosotros a grandes rasgos
podemos saber lo que es adecuado, que es lo que está en más menos 2 desviaciones estándares de la media, que corresponde al 95% de la población, y lo que está por debajo de menos 2 desviaciones estándar, que es un 2.5, se denomina déficit, llámelo pues como lo quieren llamar, y lo que está por encima de ese 2.5 se denomina exceso. Entonces ustedes dirán, bueno, eso suena así como muy grandote. Y aquí tenemos pues los puntos de cortes que pues la Organización Mundial de la Salud fue trabajando para llevar a que uno pueda entender qué significan esos valores Z una vez que uno los tiene. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de peso para la talla o peso para la longitud, entre -1 y +1, -1 más 1 a este nivel, se considera que es peso adecuado. Entonces, si por debajo de lo que podríamos llamar de -1 y +2, estamos aquí, esto era lo que, pero -1 y -2, perdón, se denominaba riesgo, o en cualquier otro lo llamaban desnutrición leve, y por debajo de -2 ya hablaban de desnutrición, y por debajo de -3 es severa. ¿Ok? Y así sucesivamente. Fíjense, peso para la edad lo tienen, fíjense que en talla todo lo que esté entre -2 y +2 se considera adecuado, todo lo que esté por debajo de -2 se considera talla baja, y por debajo de -3 talla muy baja. Y así, de esta manera, pues cuando uno comienza a manejar esta tabla y comienza a manejar estos puntos de corte, uno puede hacer todos los patrones de comparación, y uno puede entender dónde está ubicado ese niño y puede hacerle seguimiento a ese niño. Entonces, pues como lo acabamos de hablar, pues ya vimos qué son los patrones Z, ahí están los puntos de corte, evidentemente hay que trabajarlos, hay que estudiarlos, hay que masticarlos para realmente manejarlos. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Dónde se consiguen? ¿Cómo hago? ¿Voy a hacer fórmula? No, pues podemos trabajarlo de manera analógica, todavía en papelito, o en manera digital. En manera analógica tenemos pues todo lo que son las tablas y los gráficos que ustedes manejan, y nuevamente ahora que están con valores Z, pero desde el punto de vista cuando uno va a sacar las coordenadas, pues nuevamente edad con respecto, en este caso hablando longitud o talla, pues nuevamente le da un punto que está entre -2 y 0, y eso es muy grande y muy burdo, pues no es detallado. Y también uno lo puede manejar de manera digital. La Organización Mundial de la Salud sacó calculadoras en las cuales uno lo puede agarrar, la puede bajar, la mete en su computadora, y uno puede empezar a trabajar básicamente con los mismos datos de todo el mundo. Fecha de nacimiento, sexo, fecha de evaluación y las medidas que uno está montando. Pues una vez que nosotros trabajamos en papel o digital, fíjense que aquí pues yo le metí una data y nos da literalmente la edad, que la tenemos todo lo que son la edad cronológica, y también le da la edad digital, nos da directamente los valores, tanto en percentiles como en Z-score, y ya uno conociendo los puntos de cortes, podemos pues ya poder evaluar nuestro niño y poder hacer seguimiento de nuestros niños. ¿Ok? Entonces, para concluir, hoy en día el Z-score o los sistemas de puntuación Z es el indicador que está utilizado para hacer las comparaciones del patrón de referencia. Es más exacto, es también decimal, y lo podemos llevar sin ningún tipo de problema. Y el otro punto que quiero llevar a cabo es que, señores, hoy en día en el siglo XXI vamos a tratar de hacer las cosas de manera digital, porque la transformación digital va a ser la autopista, es la autopista para llegar a la medicina del futuro. Entonces, si nosotros estamos todavía en papel, estamos quedados.
porque nosotros tenemos tecnología en la punta de las manos que realmente nos van a dar mucho más valor y nos van a dar mucho más, vamos a llamarlo alcance, que estar trabajando todavía en papel y lápiz. Entonces, con esto pues termino la ponencia de hoy, dándole las gracias y pues pensando de que todo esto que acabamos de hablar lo podemos hacer de manera digital. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor Luis Apuro, muchas preguntas para usted, pero nosotros teníamos un ejercicio pendiente y creo que vale la pena hacerlo, que es de qué manera podemos incorporar el proyecto Z-Score a la evaluación nutricional del niño. Y que habíamos quedado en la posibilidad de hacer un ejemplo. Y aquí yo tenía, esto es un ejercicio que le hacemos a los estudiantes en el hospital, de la carpetota esa que presentó la doctora Judith. Y aquí tengo un niño que tiene 2 años y 4 meses y 24 días, su edad cronológica. Voy a compartir pantalla y mientras tanto lo vamos haciendo. Ok. Ok. 2 años y 4 meses, pues. Diga la fecha de nacimiento, por favor. La fecha de nacimiento es el 5/12/2007. 05/2007. Fíjense, esto es un app que también lo estaba presentando la doctora Judith y la doctora María Milagros también lo estaba utilizando, en la cual pues uno lo puede descargar a teléfonos celulares, lo puede descargar a computadora y le da. Entonces, ¿masculino o femenino? Se trata de un masculino. Ok, la fecha, la visita. El 29 de abril del 2010. 2010, vamos a hacerlo de este lado. Vamos a ver, no, vamos a ver si lo agarra aquí. Abril 04/29/2010, aquí lo tengo. Ok, ¿cuánto pesaba? 10 kilos 180. 10.81. ¿Y cuánto era su longitud o talla? 82.4. 82.4 centímetros. ¿Y eso era parado o era acostado? De pie. Ok, de pie. Entonces, fíjense que tal cual se le introduce la fecha de nacimiento, la fecha de visita. Estos están utilizando patrón OMS, tiene todas las casillas para los patrones OMS. Aquí le pusimos solamente peso y talla y le damos a los resultados. Fíjense que ya automáticamente nos da tanto la edad decimal, 2.333, o el 2 años, 4 meses y días. ¿Ok? Ya nos dice la edad en cualquiera de los indicadores, nos da el índice de masa corporal y aquí están los indicadores. Entonces, peso para la talla, fíjense que está en el percentil 38.9 y en Z-score está en menos 0.28. Se recuerdan que está un poquito a la izquierda de la media. Cuando lo comparamos por la edad, está por debajo, menos 1.63, pero sigue estando dentro de los menos 2 desviaciones estándar. Pero fíjense que para peso, para la talla, perdón, la longitud para la edad tiene un 2.58 y fíjense que un índice de masa corporal 0.07. Aquí básicamente lo que estamos viendo es una talla baja con un peso adecuado. ¿Ok? Eso es una de las cosas que uno puede interpretar de lo que se está viendo, ¿no? Después la parte nutricional, desnutrición crónica, pero el peso para la talla que él tiene en este momento es adecuado. Entonces fíjense que volando no hay que hacer ningún cálculo, sino que aquí uno lo tiene y lo puede ya o ir anotando o irlo montando también en tablas. Estoy hablando de DEMA 20, que es uno. La Organización Mundial de la Salud tiene el otro, que es el WHO,
¿cómo se llama? El Antro, que es hasta menores de 5 años, y el Antro Plus es para mayores de 5 años y se monta en la computadora, se puede correr de manera manual, 1 a 1, o se puede mandar por jornadas. Otra pregunta que la hacen varios de los que están conectados. ¿Esto se puede bajar gratuitamente de internet? ¿Cuál es el link para tener acceso a esto? Sí se puede bajar por internet y el link, ya se los puse por el chat, son estos que están acá. ¿Ok? Este que está acá, tenemos el de Maventi. Sí, estoy viendo la pantalla. De todas maneras, dentro de la presentación están los links. Los dejo para que ustedes los puedan tener dentro puedan tener acceso a ellos. ¿Nos podrías decir, doctor Apurua, la similitud o disimilitud entre percentiles y el Z-score? Ok, la similitud o disimilitud. Sí. Ok, básicamente son maneras diferentes de hacer los análisis dentro de la curva normal. ¿Ok? El percentil podríamos llamarlo, cuando uno iba a hacer los cálculos y lo iba a graficar, era menos exacto, y hoy en día estamos trabajando las desviaciones estándar, que son la parte del sistema de puntuación Z, porque son mucho más exactos y son desde el punto de vista decimal. Y dentro de los rangos Z, como habíamos hablado, independientemente de lo que estamos midiendo, entre -1 más 1 es un porcentaje que ya está especificado, entre -2 más 2, otro porcentaje, 68, 95, 99, para que tengan idea. Y la Organización Mundial de la Salud, al haber sacado todos los patrones de referencia del 2007, ya los estableció los puntos de corte en base a valores Z. Entonces, estamos midiendo lo mismo, pero en vez de hacerlo en términos relativos, percentiles, porcentaje, lo estamos haciendo en valores Z, que son en desviaciones estándares. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de la sesión y yo le voy a dar un par de minutos a cada uno de ustedes para sus conclusiones finales. Empecemos en el mismo orden que se presentaron. Profesora Apurua. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar algo que a veces a nosotros los médicos nos parece muy engorroso, la parte estadística. Se los traté de poner lo más sencillo posible, pero yo quiero que también mi reflexión sea también de todo lo que hablaron tanto Daniel, María Milagros, inclusive Judith, que a mí me llama la atención de que cuando hablamos de cifras, no tenemos cifras. No hay estadística. Cuando la doctora María Milagro estaba diciendo, le preguntaron ¿cuánto tienes? Bueno, a lo mejor me llegó uno u otro, pero nosotros, y aquí probablemente sea un aporte que yo podría dar a lo mejor para seguirlo trabajando, deberíamos crear un centro de data de manera nacional o local para saber qué está pasando, cómo lo estamos atacando y cómo podemos hacerlo mejor. Asumo que UNICEF lo tiene, y de hecho cuando uno está en el clúster de nutrición y cuando ellos lo sacan en respuesta inmunitaria tienen algo, pero sería interesante que cada organización tuviera una base de datos de manera digital. Termino diciendo que nosotros tenemos que dejar el papel e irnos a toda la parte digital, porque ese es el camino a que podamos generar conocimiento a través de data estructurada haciendo inteligencia artificial. Entonces lo que hoy suena así como a lo mejor estoy hablando galáctico o por allá arriba perdido en una nebulosa, los demás países lo están haciendo. Entonces, independientemente que nosotros tengamos nuestros problemas, no podemos dejar de quedarnos en el pasado. Y las historias médicas en papel ya pasaron a la historia. Muchas gracias.